Vamos a hablar de límites infinitos. Em, Voy a hacerlo, eh, empezando con una tabla, eh, para algunas funciones típicas. Entonces, vamos a vamos a tomar la función f de x igual a 1 entre x al cuadrado. Em Como es, x al cuadrado, el resultado de evaluar esta función en cualquier, número real distinto de cero va a dar como resultado un número positivo. Y en este caso queremos analizar, el límite cuando x tiende a cero, que es el único punto en donde habría, problemas, porque, tenemos en este caso 1 entre cero, no es una forma definida. Entonces, queremos averiguar, a qué tiende este límite. Vamos a tomar valores alrededor del cero. Por ejemplo, -1, eh, -0.5, -0.1, -0.01 y luego en cero. Y luego tendríamos, que tomar, puntos, positivos. En este caso, como se está evaluando la función 1 entre x al cuadrado, evaluar -1 o evaluar 1 va a dar el mismo resultado. Eh, iba a escribir en la tabla aquí más -1 más -5 para evitar escribir tanto, pero luego se crea confusión. Entonces, mejor, aunque se escriba un poco más, hay que escribirlo bien. Tendríamos, aquí la imagen del -1 es 1, punto 5 es un medio. Entonces, un medio al cuadrado es un cuarto en el denominador, entonces queda 4. Luego tenemos, un décimo al cuadrado es un centésimo, entonces aquí sería 1 entre un centésimo es 100. eh, Luego tendríamos menos un centésimo, al elevarlo al cuadrado es un 10 milésimo, y tenemos 1 entre un 10 milésimo, sería 10,000. Aquí, eh, está indeterminado. Y, luego en los valores positivos vamos a obtener los mismos resultados que antes. Vamos a graficar. Bueno, en este caso, nos estamos dando cuenta aquí en la tabla que conforme tomamos valores más pequeños, como estamos elevando al cuadrado y, eh, eh, obtendríamos, eh, al elevar al cuadrado, obtendríamos valores, muy cercanos a cero en el denominador, pero como estamos tomando el recíproco de un número muy pequeño es un número muy grande. Eh, entonces, al hacer la gráfica,
tendríamos todas las imágenes van a ser positivas y el comportamiento va a ser más o menos el siguiente. Si estamos, vamos a suponer en menos 1, conforme nos vamos acercando al 0 por la izquierda, la imagen va creciendo muy rápidamente. Entonces tendríamos que el comportamiento es algo parecido a esto y del lado derecho algo similar. Entonces, cuando nos acercamos a 0, aquí el límite tiende a más infinito. Aquí, cuando x tiende a 0, si sustituimos en la función, en este caso la función es x menos 1 entre x al cuadrado, el numerador da menos 1, el denominador es 0. 1 entre 0 es una forma indeterminada. Entonces, otra vez, al menos para estos primeros ejemplos, vamos a analizar qué es lo que ocurre con una tabla. De hecho, hasta podríamos tomar los mismos valores que antes. En este caso, la función es x menos 1 entre x al cuadrado. En menos 1 tendríamos menos 2 entre 1, esto es menos 2. Luego, en menos 1 medio, que es 0.5, tendríamos menos 3 medios entre 1/4, que es menos 1 medio al cuadrado. Y tendríamos entonces que esto es igual, a ver, el denominador del denominador va al numerador, queda menos 6. Luego tenemos menos 1/10, menos 1/10, menos 1, que en décimos es 10 décimos, sería 11 décimos, negativo. Y esta cantidad entre 1 sobre 100, que es 1 décimo al cuadrado, entonces quedaría menos 11 por 10 es menos 110. Menos 110. Y aquí, entonces, después de terminar la evaluación, notamos que conforme nos acercamos a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, la función tiende a un número cada vez más grande, pero negativo en este caso. Entonces, concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de la función x menos 1 entre x al cuadrado, en este caso es menos infinito. Vamos a decir que si tenemos el cociente de dos funciones, ese cociente tiende a más o menos infinito si el denominador tiende a 0 y el numerador tiende a una constante distinta de 0. Vamos a escribirlo. Entonces, sea g de x una función
tal que el límite cuando x tiende a un valor a de g de x es igual a una constante k distinta de 0 y también tomemos una función h de x. Esta es una función tal que el límite cuando x tiende a un valor a de h en x es igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a de g de x, enseguida edito esto para que no quede entre h de x, es igual a, igual a infinito. Bien, tenemos el ejercicio 7 y aquí lo primero que hacemos es reescribir este límite. Podemos pensarlo de dos maneras, dividiendo numerador y denominador entre x o pensándolo así, ¿verdad? Que el denominador del denominador es el numerador. Entonces, tenemos esta expresión equivalente y cuando tenemos formas indeterminadas, lo que debemos hacer es reescribir a la función eh, eh, con una expresión equivalente de tal forma que podamos aplicar los teoremas para límites, las propiedades para límites, y que en cada término o factor en donde, en donde vayamos a aplicar el límite, esos límites sí estén bien justificados. Entonces, aquí, este denominador podemos reescribirlo como el producto de estas dos funciones, luego aplicar la propiedad de que el límite de un producto es el producto de los límites. Este límite sabemos que tiende a 3, entonces el primer límite tiende a 1/3 y en el segundo tenemos una constante entre algo que tiende a 0. Este límite tiende a infinito y en este caso tenemos algo que crece sin cota multiplicado por una constante. Bueno, esto también va a ser igual a una constante, pero como les mencionaba, hay que evitar las operaciones estas de pensar, por ejemplo, infinito por infinito, infinito más infinito, infinito menos infinito. Infinito no es un número, es un concepto, es una cantidad que es tan grande como queramos, que crece sin cota. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que infinito por infinito es infinito al cuadrado o que estos infinitos se cancelan, porque estas cantidades que tienden a infinito a veces no crecen de la misma manera. Hay expresiones, que ya lo vamos a ver, que crecen más rápido que otras. Entonces, hay que evitar escribir cosas de este estilo porque eh, el resultado de cosas de este estilo está indeterminado. Entonces, más bien hay que evitarlas y cada vez que tengamos algo de este estilo, pues hay que reescribir la expresión hasta que lleguemos a formas que sí podamos evaluar y que sin lugar a dudas podamos decir a qué son iguales esas cantidades. Para el ejercicio 8, reescribimos la función de la que queremos obtener el límite utilizando esta identidad trigonométrica. Aquí, para completar justo esta expresión, nos hace falta dividir entre 2, entonces para que no se altere el valor de la función, multiplicamos y dividimos entre 2. Después tendríamos un medio, que es una constante. Sabemos que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función.
y lo que está dentro del paréntesis lo sustituimos por su equivalente. Simplificamos y tenemos entonces 1 entre seno de x, ya tenemos el límite de una expresión en donde el numerador es una constante y el denominador es una función que tiende a cero, en este caso cuando x tiende a cero. Por lo tanto, este límite tiende a infinito y tenemos una constante por algo que crece sin cota, entonces también es algo que crece sin cota, es decir, este límite es infinito. Ahora veamos qué pasa cuando la variable tiende sin cota, crece sin cota, ya sea que tome valores muy, muy grandes o valores negativos en valor absoluto muy grandes. Para eso, analizamos esta función. Cuando x tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito. Entonces, hacemos esta tabla y aquí tomamos valores que van de menos 10,000 a 10,000. Y en este caso no nos interesa acercarnos al cero, en donde sabemos que tiene este comportamiento la función. Entonces, vamos evaluando. Si evaluamos en cantidades negativas que en valor absoluto son muy grandes, 1 entre esa cantidad es un valor muy pequeño, pero negativo. Entonces, bueno, hacemos la evaluación y nos damos cuenta que cuando x tiende a un número grande en valor absoluto, pero negativo, 1 entre x tiende a una cantidad cada vez más pequeña, tiende a 0. Lo mismo pasa hacia la derecha. Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x es 0. Lo mismo va a pasar cuando tengamos 1 entre x al cuadrado. Tenemos, si x tiende a una cantidad muy grande, entonces x al cuadrado todavía es mayor. Tenemos 1 entre una cantidad que crece sin cota, entonces va a ser igual a 0 ese límite. Y lo mismo va a pasar con todas las funciones del tipo 1 entre una potencia de x y aplicando el teorema de que el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, pues también tendremos que el límite cuando x tiende a infinito de una constante entre una potencia de x también es igual a 0. Vamos a aplicar estos resultados para, en la siguiente clase, resolver límites de esta forma. Límites de funciones racionales, un polinomio entre otro polinomio, cuando x tiende a infinito. Y entonces vamos a verificar justamente estos resultados. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces ese límite va a tender a infinito. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite tenderá a 0. Y si el grado del numerador y del denominador son iguales, entonces el límite va a tender al cociente de los términos dominantes, de los términos de mayor grado. Aquí empezamos con un primer ejemplo. Tenemos un polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 6. ¿Cómo procedemos para verificar justo este hecho? Tomamos número 1, tanto numerador como denominador deben de estar ordenados del grado mayor a grado menor, en orden descendente. Luego, lo que vamos a hacer es tomar la potencia mayor. En este caso es x a la 6. Dividimos numerador y denominador entre
x a la 6 y distribuimos entre cada uno de los términos del polinomio del numerador y del denominador, de tal manera que lo escribimos de esta forma. Y ya hace unos minutos veíamos que cuando x tiene infinito, una expresión de la forma constante entre una potencia de x, eso tiende a cero. Entonces, todos los términos del numerador tienden a cero y en el denominador únicamente queda este 5 y todos los demás términos también tienden a cero. Tendríamos entonces 0 entre 5. Esta es una cantidad bien definida y es igual a 0. Por lo tanto, lo que acabamos de verificar es que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, un límite de este tipo, cuando x tiende a infinito, tiende a 0.